Él entorna así los ojos y está un segundo muy quieto, en una mano el capote, la otra en el burladero y la vista en los toriles donde asoma el toro negro. Este es uno de los poemas, inolvidables poemas de toros de Rafael Dullos, dedicado a Pepe Luis Vázquez, que es el que le termina diciendo aquellos versos inolvidables: los ángeles hacen palmas desde los palcos del cielo. El libro se llama Los ángeles hacen palmas y tenemos muchos libros más aquí del poeta, pero tenemos algo más importante todavía, que es la presencia personal y humana de Rafael Dullos, hombre al que conocemos hace muchos años, cuya trayectoria poética es conocida de todos los españoles y cuya trayectoria, por otra parte, humana, es también tan atractiva y tan interesante. Rafael ha vivido y vive una pluralidad de vidas, porque Rafael, poeta, médico, sacerdote, padre de familia, abuelo, son muchas cosas y muchas cosas bonitas e importantes. Así es, sí, sí. Rafael, muchas gracias por venir. Vamos a pasar un poco revista a esa historia tuya, en tantos sentidos tan apasionante. Tú eres un hombre, por otra parte, tan bondadoso, tan amable, tan cordial. Eres un poeta no solo de corazón, sino también un poeta vertido hacia el exterior en tu contacto con los demás. Naciste en Valencia el 23 de noviembre de 1906, según mis datos. Sí, pero nací de madrugada, que es un detalle que para mí era una preocupación el no conocerlo. Siempre nos dan las partidas de bautismo, la partida corriente, nació el 23 de noviembre. Y yo decía, ¿pero cuándo nací? Entonces mis parientas más viejas decían, de noche. Y yo tenía la preocupación, ¿de noche o de madrugada? Porque para mí, como poeta, eso es una cosa, es un matiz distinto. Entonces averigüé en una partida de bautismo literal que saqué en Valencia, en uno de mis viajes rápidos, que nací a las 2 de la madrugada. Y eso es importante para mí, porque yo no creo en la cosa de los astros, pero creo que cuando se abren los ojos en una determinada hora del día, el niño ya desde el principio dice, hombre, esto es bonito, ¿eh? El silencio, la madrugada. Entonces yo creo que por eso he sido muy noctámbulo, hasta ahora, que ahora no lo puedo ser, porque tengo que madrugar mucho para ir a la parroquia, pero ahora también me gusta mucho, precisamente ha sido como un mundo nuevo para mí. Pero por eso me gusta mucho la vida teatral y me gusta mucho escribir los versos de noche. Quizá también porque ayuda mucho el silencio, está uno apartado del mundo y eso, pero del trajín del mundo, pero el descubrir que yo había nacido de madrugada, dije, claro, ahora lo entiendo yo todo esto que me pasa, que me gusta tanto acostarme tanto, hablar con los serenos hasta última hora. Nació el poeta en la hora de las fúlgidas estrellas. Así es. Y así el sino de las estrellas ha estado siempre acompañándole, siempre fulgurante. La familia de Rafael, ¿cómo eran tus padres? Mi padre era militar, cuando yo nací era capitán, era de infantería, capitán de infantería. Tenían 20, 21 años. Mi madre era hija de unos fabricantes de tinta. Ahora el decirlo no es propaganda porque ya no se usan más que bolígrafos y la fábrica no existe. Aquella famosa tinta Sama que se anunciaba, la tinta ¡Hombre! Sama siempre vence. Bueno, pues yo me he criado entre toneles de tintas. Unos se crían entre toneles de vino de Jerez o de vino de Requena, pues yo me crié entre toneles de tinta, viendo cómo se llenaban los frascos de tinta Sama. Y luego tratando a lo largo de tu vida de gastarla, consumirla. Naturalmente, la primera tinta, y para mí era la mejor, claro, la que me regalaban mis abuelos. Todos recordamos esos tinterillos que hemos comprado y comprábamos los tinterillos Sama porque no existía todavía la pluma fuente, ¿no? Nada, aquellos tinterillos. Había que mojar cada vez, sí. como los escritores. Y se anunciaba diciendo, la tinta Sama siempre vence. Sí. Los primeros años, ¿cómo fueron? ¿Qué recuerdos tienes de entonces? Los primeros años tengo unos recuerdos estupendos, sobre todo, claro, me fijo y me quiero acordar siempre de los primeros años de mi vida escolar, es decir, dónde aprendí yo. Y aprendí, como quien dice, a leer el catón, a tener mis primeros catones y a leer y a escribir con las Teresianas, que es un colegio que está en la plaza del Mercado de Colón en Valencia y que sigue estando. Pero para mí lo más bonito del recuerdo aquel, aparte de mis maestras, que las recuerdo mucho,
es que mi compañero de pupitre fue Felipe Lluch Garín, que luego fue el primer director del Teatro Español, nada más terminarse la guerra, maestro de Cayetano Luca de Tena, y él siempre se complace en recordarlo, dice, hombre, mi maestro se murió joven, se murió, no me acuerdo de qué enfermedad cosa, pero fue una cosa rápida y se nos murió Felipe y lo recordamos. Hemos estudiado juntos, hemos hecho las primeras faltas de ortografía, decía. Luego ya a los 9 años en los Escolapios en Valencia, hasta que mi padre al ascender a comandante lo trasladaron a Madrid, pero en los Escolapios tuve el primer deslumbramiento literario y eso creo que me metió de lleno en el mundo de la poesía, por lo menos en querer conocerlo, en adentrarme, en decir, ¿y esto qué será? Y yo me di cuenta que la poesía no era simplemente la cosa mecánica de oficio, de hacer versos y de hacerlos con más o menos perfección, porque eso podía ser prosa también, sino que el padre Calasán Rabaza, que era un gran espinelista, hacía décimas y me enseñó a lo que es la construcción de la décima de Espinel y a declamar. Me enseñó a respirar, me enseñó a declamar con pausa, con un ademán sobrio. Y eso que él era un orador sagrado castelarino, pero para la cosa de los versos nos decía calma, contención. Entonces yo a los 10, 11 y 12 años ya sabía más o menos bien o mal, no sé, pero ya sabía y sobre todo me había aficionado mucho a decir versos. Nos enseñaba también otras cosas, aparte de versos suyos, que él era un gran poeta también. Me acuerdo que las primeras cosas que recitaba con Juan Gil Albert, éramos los dos pareja en el Colegio del Pilar, el gran escritor Juan Gil Albert de Valencia, que vive y acaba de publicar unos libros maravillosos en este año, pues recitábamos la Oriental de Zorrilla y cosas de Espronceda y del padre Arolas y Verdaguer. Aprendimos algunas estrofas en catalán de la Atlántida, que me las sé, bueno, las sigo reteniendo, como si las acabara de aprender. A ver, que se vea. En catalán, sí, claro. La estrofa de Verdaguer, sí, aquella maravillosa estrofa que dice «Tenia un fill, respon com datilera, que bressa els colibrís en primavera, un dia escarachira contra mi i de bon aire i ben plantat com era, la vida li arranquí». Veo que la memoria funciona de una manera prodigiosa. Es que se acuerda uno ahora, cuando es ya más mayor, se acuerda uno, esto ya Marañón nos enseñó a observar lo que cuando llegamos a ser mayores nos acordamos de pronto mucho más y con mucho detalle de cosas de la infancia, del color del traje que llevábamos en determinado día, o de nuestra madre, o de alguna cosa, o de algún compañero, cosa que a lo mejor yo no me acuerdo de lo que ha pasado la semana pasada. Y ese deslumbramiento primero por la poesía acaece ahí justamente... En Valencia, cuando yo tendría 12, 13 años, sí. ¿Y los primeros sería, versos porque yo nací el 6, sería pues el año 17, 18. Los primeros versos son el año 23, ya trasladado a mi padre a Madrid, nosotros con él, mi madre, mi hermano Gabriel, que hoy es un gran cirujano en Valencia, y claro, estamos distantes, nos llamamos por teléfono, y a mí me gustaría estar, porque hemos sido solo 2 hermanos, estar mucho más cerca de él. Lo suplimos con el teléfono y con las cartas. Pues vinimos aquí y entonces fui a educarme con los marianistas. En los marianistas tuve la suerte, porque siempre las cosas vienen coincidiendo y enlazándose a través de contactos inesperados. Mis compañeros, si no de pupitre porque no estábamos en la misma clase, pero eran nada menos que Luis Felipe Vivanco y Agustín de Foxá. Entonces formamos un trío de poetas. Iba la infanta Isabel en los repartos de premios, o a principio de curso estaba entonces de nuncio de su santidad en Madrid el inolvidable Federico Tedeschini, el nuncio. Y la infanta llegaba y le decía al director del colegio, ¿estos chicos van a recitar? Y decía Foxá, sí, señor. Y cogía los versos nuestros, los folios, y decía, ¿lo habéis escrito? Sí, son versos de ellos. Es decir, ¿pero lo decís leyendo o lo decís de memoria? Y Foxá, que se adelantaba, daba un taconazo y decía, de memoria, señora, de memoria. Decía, pero estos chicos se meten todos estos versos en la calabaza, decía la infanta Isabel. Y empezamos a recitar y a aficionarnos a recitar y a gustarnos recitar. Luego Eduardo Marquina me diría, el poeta que no sabe recitar o que se queda un poco, por lo menos en el disfrute suyo personal, decía Marquina, creo yo, decía, que se queda un poco como a medias, sería como el compositor que no sabe sentarse al piano a teclear su partitura, aunque sea teclearla mal, pero a gustarla a él personalmente. Y entonces decía, venga, a decirlo.
Y eso me aficionó mucho a decir el verso, a escribirlo y decirlo, no escribirlo para decirlo. Luego tendremos que hablar algo del matiz distinto, pero me refiero a que es bonito decir el verso. Se queda uno más tranquilo, es como la gente que de pronto se enfada y dice tacos, por ejemplo, pues los poetas decimos versos y eso es mucho más bonito que decir tacos. Y nos quedamos muy tranquilos. Y suena mucho mejor. Mucho mejor, claro. Se queda uno más tranquilo. Lo que ocurre quizá, querido poeta, es que hay versos que no se pueden recitar. Bueno, eso sí. Hay poetas que no podrían o porque nunca sean decir malos sus o porque sean de esas cosas modernas que dices aquí por donde voy. Eso es distinto. Porque no son poemas que uno los lee y dice, bueno, esto no está hecho está hecho para leerlo, para meditarlo, para descifrarlo, qué sé yo, como si fuera un crucigrama a veces, yo soy entretenido. Para el Pero análisis. De modo que son matices distintos de la poesía, siendo poesía. Para el análisis, para la meditación, claro, para la experimentación. Naturalmente, sí. Bien, Rafael, ¿y esos primeros versos de qué hablaban? Los primeros versos hablaban, en el año 26, acababan mis padres de mandarme todo el verano del 25 a París para estudiar francés. Entonces, por las tardes tenía yo cierta libertad para salir con pandillas de chicos y chicas, nos íbamos al bosque de Bolonia, a la exposición de artes decorativas que fue aquel año. Y luego yo empecé, porque como yo era allí un poco el poetilla del grupo, pues empecé a llevar versos, libros y cosas, y aficioné, les metí en el tirón de la poesía. Todos teníamos 17, 18, 19 años. Total que terminamos una noche en el bosque de Bolonia declamando todos, a Verlaine, a Ronsard, a Juan Ramón, a Marquina, a los Machado, y unas cosas de Rubén Darío. ¿Qué es Rubén Darío? De Margarita está linda la más. Y el viento. Lleva esencia sutil de azar, etcétera, etcétera. Supongo que esos eran años ya de primeras novias, de primeros escarceos. De primeras novias, eso que se llaman novias de verano, decía mi abuela. Bueno, esto supongo que será una novia de verano, para no comprometerse ella mucho en darme su aquiescencia. Y entonces lo que pasaba es que yo, aquellos borradores de apuntes y de recuerdos de aquellas chicas que salían con nosotros, pues en la primavera del 26, que es como si fuera ahora hace 50 años, por eso son mis bodas de oro. Ahora con la poesía, pues yo empecé a escribir poemas sobre todos esos recuerdos estupendos que tenía del verano en París. Y recuerdo que por entonces yo había conocido ya a Alberti, a través de vecinos suyos. Alberti vivía en la Gasca 101, yo en la Gasca 120. Y él y yo bajábamos todas las tardes sobre las 7, 7:30 a la residencia de estudiantes. Allí vivía Federico García Lorca, Salvador Dalí, mucha gente. Y yo iba, no por reunirme con los poetas, sino que iba porque estudiaba con Luis Calandre, el famoso cardiólogo que fue mi maestro, y a quien me honro siempre en recordar, mi maestro, mi inolvidable maestro, que era el primer cardiólogo de España. Con él aprendí todo lo poco que sé yo de cardiología, pero aprendí muchísimo y sobre todo aprendí a ver a la gente y a tratar a la gente y a querer a la gente, a preocuparme de la gente, que la visita del médico no sea solo un tomar el pulso y un auscultar y un recetar y marcharse. Calandre era de esos médicos que se marchaba y sin decir a las 2 horas volvía. Pasaba por aquí y decía él así, como, es que se había quedado preocupado diciendo, este está más grave de lo que yo he podido o he intentado decir y volvía, aparecía de pronto. Y eso es una cosa que se queda mucho, produce una impronta grande en los que estamos estudiando y aprendiendo de los maestros. Lo hacía también Marañón, sin que lo llamaran, también volvía a ver al enfermo, llamaba, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y eso es estupendo. Bueno, es el amor al prójimo, claro, llevado a su mayor plenitud. Y yo bajaba por las tardes allí porque Calandre nos enseñaba a hacer recuentos, a hacer preparaciones en los portaobjetos de hígado, de pulmón, de cosas, y mi compañera de mesa, de mirar allí al microscopio, por turno éramos 7, 8, pues nos dejábamos pinchar hoy te toca a ti, tienes que poner la yemita del dedo y sacarte las gotitas de sangre. Pues era Matutina Rodríguez, que yo siempre digo, dicho así, simplemente, ha sido luego una gran puericultora, creo que ha muerto en Oviedo, tenía 1 año más que yo. Pero dicho así, pues mi compañera, la Matutina Rodríguez, pues no despierta, y dice, bueno, pues, pero es que era hermana de Alejandro Rodríguez, era hermana de Alejandro Casona.
Entonces siempre, eso ha unido siempre mucho a mi recuerdo. Era una asturianica muy maja. Y otro asturiano, porque ese era de mi promoción y estudiaba en el laboratorio al lado del de Calandre con el que estudiábamos nosotros, era Severo Ochoa, que era el ayudante de Negrín y que es nuestro premio Nobel, y es de mi promoción. Y de mi promoción de medicina también no estudiaba allí en aquellos laboratorios porque se dedicaba a otra cosa, y además en quinto curso dejó la medicina. Pues era Perico Arrupe, que soy el general de los jesuitas. Mi promoción está bastante adornada. Muy bien, Y me Rafael, escribe desde Roma y me cuenta cosas. pero en ese paseo hacia la cardiología, qué bonito que los cardiólogos sean poetas, claro. porque no hay mejor gente para entender un corazón que un auscultar poeta. corazones. Exacto. En ese paseo nos hemos dejado perdido en la calle Rafael Alberti, con el que acabamos de salir de la Gasca, ciento no sé cuántos. Sí. ¿Cómo era Rafael? ¿Tendría 20 años entonces? Tenía 21 años entonces, yo tenía 18, nos quitamos 3 años, él es del 3, yo soy del 6. ¿Os visitabais en las casas? Venía por las tardes a casa y una tarde, recuerdo, solía venir sobre las 7:30, que mi madre decía, no vengas temprano porque hasta las 7 está estudiando Rafael, porque mi madre tenía la preocupación de que si yo hacía versos no iba a examinarme, me iban a suspender. Entonces aquello se vigilaba y se controlaba mucho, y venía Rafael sobre las 7:15, y un día llegó, se había herido en el dedo, ya un poco de sangre, y dice con aquella cosa andaluza, señora, ¿tendrá usted, mientras sale Rafael, porque mi madre no tiene avío para estas cosas? Y mi madre dice, sí, yo tengo un botiquín ahí. Dice, te pondré un poquito de tintura de yodo, una gasita, dice, y te pondré un esparadrapo para que no se te caiga. Dice, ¿un qué? Y dice, madre, un esparadrapo. Y dice, espere usted, señora, que eso me lo apunto yo para un personaje, don Esparadrapo. Y mi madre decía, ay, Rafael, qué amigos tiene nuestro hijo, le decía a mi padre. Se apuntan la palabra esparadrapo. De Rafael a Rafael, la cosa estaba de Rafael a Rafael. Y bajamos a la residencia. Una tarde, recuerdo eso sí, porque no se me puede olvidar, escrito en borrador y titubeando, porque casi ni él mismo lo entendía, nos leyó Federico García Lorca el romance de Soledad Montoya. Dijo, lo acabo de escribir. Bueno, vamos a seguir, porque si no, sí. no veo por dónde llegamos. Vamos a ver. Creo que hay en el horizonte ahora unos veranos alemanes. Unos veranos en Alemania, porque me mandaron, mis padres me mandaron a Heidelberg y luego a Viena. Estudiaba yo electrocardiografía con el doctor Benkebach, que había sido el médico del Kaiser, pero por las tardes tenía la tarde libre para ir donde quisiera. Entonces el profesor Perels, que era un hispanista tremendo, un gran profesor de Derecho Penal allí en la Universidad de Heidelberg, me dijo, te voy a presentar esta tarde a una persona que te va a gustar mucho, el conocerla. Entonces entramos en una piscina flotante que había allí sobre el río Nécar, donde solíamos hacer... Yo nunca he sido buen nadador, pero en fin, hago un poquito así, por lo menos para flotar y no ahogarme, si hay de pronto un naufragio. Y entonces, allí sentada en una mesita con unos amigos, con unos mitoncitos y una cofia muy graciosa, pues estaba Cosima Liszt, la viuda de Ricardo Wagner, la hija de Franz Liszt. Yo casi no me atrevía ni a darle la mano, me parecía que era una reliquia intocable. Se hizo muy amiguilla mía. Me cantaba canciones, me cantaba aquellas cosas de Mozart. Oh, du lieber Augustin, Augustin. Me la cantaba ella, yo aprendí de ella esa canción. Y me invitaba ella a tomar el té. Y me preguntó un día, dice, de Valencia, dice, ¿todavía está el Santo Grial de mi Ricardo en la Catedral de Valencia? Y le dije, pues sí, señora, allí está. Cuando quiera viene usted a verlo, que allí está en una capilla. Una pregunta que era bonita y que era emocionante. Me trajo a mí, pues claro, todos los recuerdos del Parsifal, del Tannhäuser y eso. Y lo miraba, porque ella estaba allí pasando unos días porque estaba esperando que viniera su hijo Sigfrido a dirigir una tetralogía, unas sesiones de 5 o 6 cosas allí, de ópera de su padre. Y ella estaba allí, tranquilita. ¿En qué año terminaste la carrera? Terminé el año 29, somos de la promoción del 29. Está también Alfonso Lafuente, el famoso cirujano, todos estamos allí en esa promoción. ¿Y la profesión te ha...? La profesión enseguida la empecé a ejercer en Valencia,
pero al año y medio viniendo aquí, porque siempre que venía a Madrid, o venía a veces adrede para darle cuenta a mi maestro, a Calandra, de cómo iban mis cosas, en fin, el comienzo de mi profesión, de mi consulta, me dijo él, hombre, si te gustara ir a Marruecos, en Marruecos no hay ningún cardiólogo, ¿por qué no te vas este verano un mes, exploras allí, y si ves que te gusta, pues quédate, porque trabajo tendrás, allí no hay nadie que haga ni un electrocardiograma, y tú lo sabes hacer, te llevas tu aparatejo y efectivamente así fue la cosa, y fui así como en broma por pasar el verano y luego por ver qué pasaba, y me estuve allí 9 años. Por otra parte, eso ensanchó el horizonte Ensanchó poético. mucho el horizonte poético porque el deslumbramiento de la llegada a Marruecos en ese momento, sobre todo, era como de pronto trasladarse a, ¿cómo diría yo?, a vivir en el mundo de las 1001 noches. Porque yo busqué enseguida la posibilidad de adentrarme por la Judería, por el barrio moro, por la Alcazaba, hacerme amigo de los cafelitos morunos donde se toma el té en silencio con un poquito de sonido de Gembri y eso. Y entré en ese mundo precioso, deslumbrante realmente. Has escrito muchos poemas. Y escribí mucho. Allí es donde escribí medio invento y medio realidad. Escribí mis versos, los 12 poemas, fragmentos de cartas jamás escritas, que es lo primero que se editó en Marruecos. Ese fue de lo cual hizo en Trambas Aguas un comentario muy elogioso que no merezco, pero muy bonito. Sí, ahí está, Muecines y Campanas. Ahí están todos mis poemas de toda mi estancia en Marruecos y están incluidas esas cartas, ahí están incluidas esas cartas. Editado en 1952, sí, porque está editado por Tomás García Figueras cuando era delegado de Cultura en la Alta Comisaría, el año 42. Pero ahí están esos poemas, las cartas jamás escritas, que siempre constituyen un núcleo de poesía aparte. No se asuste nadie. Y si alguien pregunta, dile que estas son cosas de Tánger. La poesía de Dullos lo que tiene, entre otras cosas, entre otros valores indiscutibles, es la enorme facilidad de penetración que tiene en la gente, ¿verdad? Pues yo creo que eso sí, pero yo creo que eso es producto de... El ritmo, la música de las palabras y el ritmo interior, por pero otra que parte. Esos productos ha influido también mucho, quizá me haya beneficiado en eso que tú dices de influir el trabajo de la consulta médica, porque yo me he ejercitado mucho en llegar a la gente, gente que cree que está muy enferma, y que tú ves que no está tan enferma, está algo, que hay algo, y que tú le dices, usted no tiene nada, entonces la manera de decirlo hay que hacer un aprendizaje. La gente sale a la calle y desde aquel día duerme y ya nunca más vuelve al médico. En algunos casos me refiero. Quiero decir, es ese conocimiento de subyugar un poco a la gente, de convencerla de cosas que son verdad. O sea, si son mentira, no puedes decir a uno que está muy enfermo que no tiene nada. Pero es que hay mucha gente que no tiene nada y cree que tiene mucho. Entonces todo eso hay que arrancarlo, claro. La cardiología está muy unida a la cosa del psicólogo también, ¿eh? Y a mí me gustó mucho, sin querer, sin meterme en el campo de la psicología, el saber tratar a la gente, el tranquilizarla, el darle esperanza. Volveremos a los versos en unos momentos, porque a mí me gustaría que ahora hablásemos de tu esposa, que aparece en tu vida. Aparece la que fue mi esposa por el año 33 y 34, en el verano del 34, y hacemos un noviazgo rápido, porque ella es prima hermana de los García Berlanga, de Luis, del director de cine. Y era huérfana y vivía en Valencia con ellos. Entonces no era cosa de esperar, pues bueno, pues entonces digo, yo ya estaba viviendo en Marruecos, ella sola en Valencia, tan distante, pues esto lo hablaríamos en el mes de julio y el 22 de noviembre nos casamos en Valencia y el viaje de novios fue sencillamente pasando por Madrid, ir a Tánger, hasta donde yo ya tenía mi casa y mi consulta, mi clínica. ¿En qué medida enriqueció ella tu vida? Pues ella muchísimo. Primero porque cuando uno se casa con ilusión, se casa uno enamorado y tiene la suerte de ser correspondido, eso enriquece mucho, tranquiliza mucho la vida, que de pronto a veces nos desconcertamos en muchas cosas y de pronto me encontré que estaba más tranquilo, dentro siempre de la inquietud poética. Y luego hay una demostración, podríamos decir, de ese amor correspondido. Mi mujer era un poco silenciosa y discreta en las cosas, en su expresión,
Pero esos borradores de las cartas jamás escritas andaban en carpetas y en el viaje de novios, de ir y volver, de pronto al volver a Tánger me encontré. Pero yo se los había mandado, le había mandado unas copias, a mano o mecanografía, a Valencia, para que conociera lo que yo iba escribiendo. Entonces me llevé un gran disgusto y le dije, ¿qué te pasa? Pues que me lo piden en la imprenta para hacer una primera edición de esto, que tengo tanta ilusión, y que lo he perdido. Entonces dice, no son unos versos que dicen, y me los dijo de memoria. Eso es tremendo, eso es de una emoción, porque entonces dices, pues esta mujer, no es posiblemente porque le gustaran los versos, le gustaban los versos porque eran míos. Pensaba yo, es decir, que todo va involucrado, pero esa es la verdadera correspondencia amorosa, el preocuparnos de las cosas de la otra persona, ¿no? Y ella más que de las propias. Más que de las propias, claro. Es decir, con ella lo que hacía ella era una demostración de amor hacia mí. Entonces, porque siempre estamos en lo de que verdaderamente el amor es querer a la otra persona y no preocuparnos de si nos quieren, sino querer. Ese es el verdadero amor, porque si te quieren y tú no quieres, entonces no te sirve de nada. ¿Cuántos hijos tuvisteis? Tuvimos 6, se murieron 2 recién nacidos, chiquito, y luego se me murió el mayor, que eso fue nuestro gran drama de los hijos, que cuando iba a cumplir 12 años, Rafael. Y tengo ahora 3, me quedan 3, una chica, y me han dado 8 nietos. Ya he bautizado 4 y voy a bautizar el 9º. Tú conoces a alguno de ellos. Conozco, por a César menos... lo he bautizado y a María. A sí. César y a María los he bautizado allí en Barcelona. A María le he bautizado aquí en Madrid, pero a César, que ha nacido allí en Barcelona, en la Bonanova. Lo llamamos el Noi de la Bonanova, el Chiquet de San Gervasio. Bien, los primeros libros son una primera poesía escrita a los 15 años, poema a la Virgen de los Desamparados. Toros Sí. y pan es el libro de romances taurinos sí, que aparece los primeros romances. también por el 20 y tantos, 22 o 23. 26, cuando estudiaba Ajá. yo con don Laureano Olivares, que es cuando me sorprendió un día don Laureano Olivares recitando en la cátedra, porque dijeron que está estudiando, don Laureano está operando una apendicitis y tardará. Repasen ustedes la lección. Y todos los compañeros que sabían que había escrito el romance a Cagancho, que era novillero entonces, y fue mi primer romance, todos, que recite Rafael, que recite. Entonces yo no quería, que sí, bueno, pues nada, me levanté, saqué mis cuartillitas, me subí al estrado donde don Laureano Olivares explicaba su cirugía. Dije, no, si aún tarda, si está a una mitad de la operación. Entonces yo empecé mi romance. Y iba entrando en materia y en emoción, y de pronto una mano en el hombro y una voz, la voz de don Laureano, muy bien, mocito, a ver si el día del examen lo hace usted igual de bien. Estuve con insomnio hasta el día del examen. El libro siguiente, que sí hemos podido encontrar, porque muchos no hemos podido hallarlos, es Cabañal, aparecido el año 32. Es anterior, pero sí, bueno, siguiente en ese orden cronológico. En este orden cronológico. Porque son mis primeros versos marineros y amorosos referentes a Valencia. Yo vivía en Valencia, soy, claro, un enamorado de mi ciudad natal, ¿no? Poemas de la mar y del amor. Poemas de la mar y del amor. Fragmentos de cartas jamás escritas, es del lo que de hemos Tánger hablado que ya. hemos hablado ya. Luego vienen los viajes a América y aparece el primer libro, de los que hay unos cuantos más tarde, Nochebuena en Bolivia. Sí, que es el romance ese que a la gente parece que le gusta mucho, porque es un romance tan tomado directamente. Entré yo en Copacabana el día de Nochebuena por la mañana y allí era un guirigay. Sabes que los indios no rezan ni el Ave María ni el Padre Nuestro, rezan lo que les sale, todos a voz en grito, y le hablan de usted a la Virgen. Señora, venimos a ver si usted me hace caso, porque los médicos no me pueden curar al niño. Cúreme usted al niño, señora, usted que lo sabe, usted que lo puede todo. Y yo estaba escalofriado oyendo aquellas... Y de eso hice el poema que se llama Oración del indio del Cuzco a Nuestra Señora de Copacabana del Lago. Es la Virgen que tiene la advocación más bonita. Copacabana quiere decir mirador de las estrellas, nada menos. Nuestra Señora del Mirador de las Estrellas, fíjate qué preciosidad, ¿eh? Pues esa comunicación que nos parece un poco elemental y primitiva, no cabe duda de que es maravillosa, es Preciosa, tan directa. directa. Y además, pues qué mejor manera de rezar que decir lo que uno siente. Al final y necesita, dice el ¿no? indio en el poema mío, mamá y mi cholita virgen, mamá y por mi niño enfermo, yo no entiendo de arzobispos, pero de usted sí que entiendo, y esta noche es Nochebuena, del Cuzco remando vengo. Es el final de la oración.
Buecines y campanas, 1939, es este que hemos visto aquí, que también tiene poemas Recopila de Marruecos. todo lo que escribí sobre Tetuán y Tánger, en fin. El libro siguiente es Poemas de Tánger, luego está Penumbra, ya estamos en el año 40, ha terminado la guerra. Recopilo ahí todos los poemas de amor, e incluyo las cartas jamás escritas de Tánger. Y después aparece lo que podríamos llamar uno de los bestsellers de Rafael Dullos, que es Los ángeles hacen palmas. Sí, es un libro fascinante por los poemas, que son extraordinarios, que tuvieron todos además una popularidad asombrosa. Esa cabeza de toros de en ese Ruano tiempo. Llopis. Y luego porque está el libro, lástima que esta no es que una... es el único ejemplar que tengo y lo manejo, que lo tengo ya. Está ilustrado por los mejores pintores taurinos de la época. Aquí hay una cosa que vemos... De Ruano Llopis. De Ruano Llopis, pero hay hasta, como veremos ahora, hasta de Ignacio Zuloaga. Ese Zuloaga es la cabeza del Albaicín, que es propiedad de José María de Cossío, y me lo prestó y me dio permiso para publicarlo. Y en fin, ya están aquí Y de Martínez, Martínez de León. y Antonio. Este dibujo es una maravilla. Es la muerte de los maletillas. Y están los toros en círculo mirando. Y así cada poema tiene una ilustración de un Capuletti pintor también, Capuletti, o de un dibujante diferente. Libro bellísimo este, Sí, un de libro que precioso. algunos poemas yo creo que van a ser, en fin, eso que llaman los americanos estándares, que no van a pasar nunca. Bueno, el poema de Pepe Luis Vázquez yo le tengo ¿cómo diría yo? Mucho cariño, ¿no? Porque es un poema que me lo estrenó González Marín, que lo decía con aquella maestría inolvidable. González Marín realmente fue un monstruo de la recitación, recitaba maravillosamente. Bueno, Y has Pastor tenido Imperio, grandes intérpretes. hay una cosa, la primera vez que yo lo dije fue en casa de Fina de Calderón, una fiesta que ella organizó, y estaba allí Pastor Imperio, y era el primer día que yo la veía, no en el escenario, la había visto cientos de veces, pero sí la vi allí en aquel momento. Y entonces yo recité mi Pepe Luis Vázquez, que lo acababa de escribir, y como lo digo así con un acento ligerito, así, ella estaría observando y diría, este debe ser de los míos, de allá abajo, pensaría. Total, que cuando se termina aquello, me acerco y ella, muy bien, me ha gustado mucho. ¿Tú dónde has nacido? Y digo yo en Valencia. Dice, ay, por Dios, qué lástima. Como si fuera una desgracia nacer en Valencia. Digo, pues mire usted, ya no lo puedo remediar. Después de los poemas taurinos, Los ángeles hacen palmas, aparece Junto al Plata, en el año 41, que es Sí, otro libro de poemas. Todas las colonias españolas de allí, del Uruguay, de Montevideo, pues se habían portado conmigo con mucho cariño. En fin, yo ya estaba aquí en España y me dieron la sorpresa de editar este libro que se titula Junto al Plata, donde están todos mis poemas de indios y de gauchos y de cosas y costumbres de Buenos Aires, de Montevideo, de La Pampa, de Bolivia, cosas. Hay hasta una cancioncita paraguaya, en fin. Es una cosa de la emoción, del recuerdo, de toda aquella mi estancia en América. Muchos de estos poemas los conoció Juana de Ibarburu, con la que hice mucha amistad. Luego viene Siempre y Nunca. Sí, son poemas también amorosos y marineros. A la Luna de Valencia. Bueno, y hay una composición famosísima de Rafael Dullos que todavía escuchamos a menudo en disco, que está grabada por Alejandro Ulloa. Eso sí. Y que se ha recitado hasta la saciedad en este país. Alejandro es La chata en los toros. Es un verdadero maestro y lo estrenó en Barcelona, donde parecía que podría tener menos ambiente que en Madrid, supongo, porque es un poema madrileño. Y sin embargo el éxito allí fue grande. Sí. Es un poema lleno de colorido. Yo no le doy mucho mérito al poema porque yo considero, en fin, pero pienso que es una estampa en la que yo he puesto mucho corazón, y en relatar las cosas como creo yo que eran de verdad, como era aquella mujer y cómo era el pueblo para aquella mujer, para Isabel de Borbón, para la chata. La gente decía la chata, allí ha pasado la chata, vamos a ver a la chata está en los toros, en fin. Pero no solo era un retrato de la chata, era también un retrato de la época. Lo que ocurre una tarde en Madrid, una tarde que la chata va a los toros. Por eso ella va hablando y va diciendo, adiós Maura, adiós Tamames, con Dios Duque de Veragua, que hay Benlliure, que hay Arbós, dice. Ya sé que esta semana estrenas una cosa de un tal Falla, porque Falla entonces, pues nada, empezando. ¿Quién es ese? Decía la gente. Claro, es una cosa del año 13.
Vienen luego versos de Roma, años 60, Sí. escritos bajo el pontificado Sí, de Juan es XXIII. cuando voy el año 60 a Roma porque canonizaban nada menos que a San Juan de Ribera, nuestro patriarca Juan de Ribera, que está en Valencia y lo veneramos allí mucho. Y tuve la suerte de que mi cicerone fue Julián Cortés Cabanillas, y además de que en esos 8 o 10 días que estuve allí estaba también, y con el mismo motivo, y luego se quedó un poquito más porque le gustaba mucho, estaba Carlos Arruza, que en paz descanse. Entonces fue un trío. Andábamos desde por la mañana muy temprano. Yo decía, se podría inventar algo que no durmiéramos para ganar tiempo, ver más cosas. Entonces dormíamos 4 o 5 días. Ya dormiremos en Madrid, decía Ruth. Y vimos maravillosamente Roma. Romances judíos, luego un libro tierno, dramático, el año 62, Sonetos a la esposa muerta, que supongo que es un libro muy importante. No, es un soneto. Es un solo soneto. Es un poema de 2 sonetos, Ajá. escrito a los 10 o 15 días de morir mi esposa. Está escrito en el Valle de los Caídos, en unos ejercicios un poco, y me quise retirar a estar un poquito más descansado, y escribí esos 2 sonetos. Y después ya están los 2 últimos libros, Versos de la Pasión del Señor, del 64, La Hora Décima del 66. Es cuando me voy a los marianistas a Gredos para querer... Y yo creo que ahora sería un buen momento, quizá coincidiendo con esta cita, de afrontar un poco el hecho de tu tardía vocación religiosa. Sí, el hecho de la vocación tardía, indudablemente, claro, yo estaba casado, mientras uno está casado, pues eso es que ni se le ocurre. Algún caso ha habido, de pronto, de matrimonios que se han puesto de acuerdo y uno se ha ido a otra pensa y otra carmelita, pero en fin, en el caso nuestro es que ni se nos ocurrió a ninguno de los 2. Pero sí, me quedé solo en el sentido de que, porque yo decía, he cumplido todas las cosas de mi vida. Mis hijos ya son mayores, uno ya estaba casado, los otros 2 a punto de casarse. Entonces, a veces dicen, ¿es que has oído voces? No sé, yo no he oído voces, pero hay un tirón en el corazón. Algo que de pronto te deja, ¿cómo diría yo? Que de pronto me di cuenta que no dormía, que no dormía, que me levantaba a las 3 de la mañana y notaba como si me tiraran de las sábanas o algo así, y paseaba y fumaba, me levantaba y veía amanecer sin dormir. Hasta que me di cuenta que lo que me pasaba es que me encontraba de más en el mundo. Y había muchas, cuando empecé a decir, me voy con los marianistas, quiero ser marianista, quiero irme a Gredos con ellos. Habían sido mis maestros, ¿no? Entonces, y siempre había seguido con ellos, y los quiero muchísimo. Entonces yo dije, me voy. Entonces alguien de mi familia que me quiere mucho dijo, Rafael está loco, ahora que podía vivir sin hacer nada, ahora se va fraile. Y a meterse cura, en fin, todo, les parecía ya todo el trajín. Entonces yo dije, pues es precisamente lo que me pasa, que yo no quiero nunca que llegue un momento que decir, qué bien, ahora no tengo que hacer nada, yo me quiero morir con las botas puestas, haciendo siempre algo. Entonces ese afán de superación que todos llevamos, me pareció que yo podía subir ese escalón, que ya comprendía yo que era el más alto a que se podía llegar, que uno piensa que no lo merece. Entonces me fui a los marianistas y por eso digo que no lo merece uno. Es como, una vez César Gil me preguntó en radio y contesto un poco lo mismo, porque es que creo que es la idea exacta. Es como el que le hace ilusión subir una cucaña y cuando ya está casi a punto de llegar arriba, ¡rum!, abajo. Me subió la tensión, no me encontré bien y me tuve que salir del noviciado. Eso fue un choque dramático para mí, pero enseguida me recuperé y con ayuda de los mismos marianistas, y ellos, de pronto, el padre Armentia y alguien que vive por ahí, y algún compañero más joven, porque yo me fui enseguida al colegio mayor con ellos como asesor cultural y como médico, me dijeron, hay unos cursos de teología. Y yo fui por llenar esas tardes, eso que te he dicho antes, de que no me gusta estar sin hacer nada. Entonces resulta que el trabajo de médico y todo eso lo tenía por la mañana y por la tarde nada. Me matriculé. Y entonces de ahí vino el que un compañero mío dijo, ¿sabes que estos cursos nos pueden servir si queremos ser curas para ir al seminario? Dije, ¿cómo? Ahora mismo. Y me fui. Y mis hijos fueron mis hinchas. Me hicieron la maleta y todo para irme al seminario. Y vivía enfrente del Colegio Mayor Sebastián Miranda, que sabes que ya tan mayor y sordo, que teníamos que hablarle a gritos constantemente. Y un día salía yo, él no lo sabía que estaba yo estudiando para sacerdote en el seminario.
y iba con la Sari y dice, ahí ellos me llamaban el doctor, ahí va el doctor Dullos y dice, para, lo llevaremos, que irá a algún sitio, que no suba en el autobús. Dice, ¿dónde vas? Digo, voy a las Vistillas. Y dice Sebastián, ¿y qué tienes que hacer con las modistillas? Yo decía, que no, Sebastián, a las Vistillas. ¿Y en las Vistillas qué pasa? Digo, que estoy estudiando para cura en el seminario. Dice, ¿qué dices? Digo, para cura. Dice, los poetas habéis estado siempre locos, pero como tú no he visto ninguno, dijo Sebastián. Y me llevó y me miraba así como diciendo, oye, pues es verdad, se mete en el seminario. ¿Qué edad tenías cuando te decidiste a ser sacerdote? Pues voy a cumplir ahora los 70, tendría 64 cuando entré en el seminario. ¿Y lo hiciste? Estoy ordenado sacerdote en diciembre del 72 por el cardenal Tarancón. Lo hiciste con una gran ilusión, con una gran vocación. Lo hice con mucha ilusión y además no me costó nada. Claro, los chicos, mis compañeros de estudios, yo viví enseguida interno allí, los 2 años y medio que estaba, porque ya llevaba los estudios del CEU y esos me los convalidaron. Por eso en vez de 5 años, pues estuve solo 3. Pero todos tenían 18, 20, 22, 23 años. El día que entré me llamaban doctor, me llamaban don Rafael. Yo dije, el que me llame don Rafael o doctor le doy una bofetada. Entonces al día siguiente todos, Rafa, y de tú, claro. Y eso y yo jugaba, seguía físicamente toda la vida de ellos, de correr, de subir. Jugaban al baloncesto. Bueno, yo no jugaba, pero de recoge pelotas sí que estaba yo por allí. Yo hacía mi trajín de juegos y de todo hacía. Y jamás me puse enfermo. No me sentó nada mal la comida del seminario, que me gustaba muchísimo. Yo disfruté. Fueron unos años felicísimos para mí los del seminario. ¿Es cierta o es apócrifa una anécdota que circula por ahí de algo que te sucedió en un tren? No. ¿Es cierta? No, eso es verdad. El año pasado, este año pasado no, el otro, cuando iba precisamente, cuando nació César Marcos, pues sería ahora, porque se llama Marcos de Segundo porque nació el día San Marcos. Pues yo subí en mi estación de Chamartín, que ya se para ir a Barcelona por Zaragoza, y había a mi lado una señora. Y entonces yo había comprado una revista, lo clásico de comprar en los viajes, y dije, ¿quiere usted entretenerse? Y dice, ¿no se habrá comprado usted para leer? Digo, no, porque yo, sabe usted, yo soy escritor, escribo versos, y en los viajes, pues los repaso y retoco a ver si hay alguna errata en las copias. Bueno, y ella pues ya se dio por enterada y me miraba así como diciendo, un loco, porque para la gente de Ponto, un señor que a estas alturas, en este 1976, hace versos, nos miran como una cosa rara. Entonces, llegando a Zaragoza, se paró la musiquita del talgo y salió la vocecita y dice, por favor, si hubiera un médico que venga al vagón 21, que necesitamos... Yo me levanté. Dice, ¿es que es usted médico? Digo, sí, señor. Me levanto. Hago mi trabajo, vuelvo, me preguntaron, sí, pues qué pasaba y eso, y ya se sentó y dijo, pues este escribe, este es médico, pero llegando a Reus, una chica que me había visto y que sabía que yo era, luego es que me ha conocido y ha venido a saludarme, yo soy la chica que usted fue tan atento, porque me conocía de la parroquia de aquí, de San Marcos, donde estoy de coadjutor. Entonces dice, por favor, sabemos que va un sacerdote en el tren, si viniera al vagón 17, que necesitamos... Entonces me levanto y dice la señora aterrada, ¿pero es que es usted también cura? Dije, pues sí, señora. Dice, escuche, usted es de todo. Pues no le dije que había estado casado y que tenía nietos, porque entonces se desmaya. ¡Qué historia! Bueno, hagamos una mención del teatro, que ha sido otra de las vertientes de la actividad literaria de Rafael, sobre todo en el campo de la zarzuela, ¿no? Zarzuela, y que escribí una opereta con letra de Vilabelda también en colaboración y con música de Salvador Ruiz de Luna, y la estrenó Celia Gámez, la que se llamaba Rumbo a Pique, y estuvo 2 años en cartel, ¿te acuerdas? Es cuando yo fui por Barcelona, y tú estabas con unos versos y yo decía, por la Rambla de las Flores va Joaquín Soler Serrano. Es verdad. Qué tiempos. Hombre. Cómo han pasado los años. Rumbo a Pique. Rumbo a Pique. Dieguito León. Y con Marco Redondo también ¿Ah, estrenamos sí? Los Cachorros, Volodya el Esquimal.
Dieguito Leones, que es un romance recogido por mí en la vieja judería de Tánger, de viva voz de las hebreas de allí de Tánger. Es un romance antiguo del tiempo de los Reyes Católicos. Y yo aprendí un poco la melodía, que es monorrítmica, se la pasé canturreándosela al maestro Romo, y hizo Romo una canción preciosa, canción baile, que lo estrenó Rosario, lo tuvo mucho tiempo. Y es cuando hicimos también el Cabrerillo, que lo estrenó Pilar López, con tanto éxito, y lo tuvo muchos años. Bueno, todas esas cosas para mí, yo no les doy importancia, simplemente porque lo hago porque me gusta, me divierte, pero no tiene mucha importancia, ¿eh? A un poeta que está cumpliendo las bodas de oro con la poesía y que tiene en este momento la oportunidad de dirigirse a un auditorio tan amplio como es el de la televisión, no hay más remedio que decirle o que preguntarle, aunque sea una pregunta tópica, si se acuerda de algunos versos o si tiene algunos versos que nos pueda hacer conocer. Sí, siempre llevo esta carpetilla. Esta es una cosa antigua del libro Cabañal, y se llama Estribillo para una sardana, homenaje a Verdaguer. Dice: llorando está Cataluña, que se murió Verdaguer, pero el mar aún no lo sabe y nunca lo va a saber. Si lo supiera, cantaría la espuma de otra manera. Es un estribillo que escribí para una sardana. Y luego escribí porque había visto a Josefina Baker aquel verano allí, en París, en el Odeón. Y escribí: reina negra de Europa primitiva y desnuda, juguete de carbón para mis primas que ríen del danzar de tus locuras. Chevalier te requiebra, Paul Colin te dibuja, el español Padilla para ti hace sus músicas. Bailadora que giras al sin compás del baile, con cinturón de plátanos por todo traje. Mi madre abre los ojos, asustada de Josefina Baker. Son poemas de entonces, de aquel momento, y si quieres digo como final un poema de los religiosos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos, Joaquín? ¿Puedo estar un minuto o dos? Sí, naturalmente. Me gusta. Sí, yo creo que es mejor terminar con un poema religioso, porque escuchar a un sacerdote cantando la figura de ébano de Josefina Baker suena un poco raro. Pero era bonito decirlo porque es un cambio muy, es verdad. Desde mis poemas de los 20 años a estos de ahora que tengo 70 o 50 años después. Yo creo que la verdadera poesía es el Evangelio y el predicar el Evangelio, que ahí es donde está la verdadera poesía del mundo. Tú llevas siempre, he visto, 2 o 3 libritos en el bolsillo. Yo llevo siempre el Evangelio, tengo por la mesilla de noche en los viajes, el Evangelio, el Kempis, el Saber Esperar del hermano Rafael, Camino, el Padre Escribano. Llevo siempre estos pequeños libros porque siempre aprendes y repasas algo. El otro día cuando le preguntaron, me parece que fue César, una cosa a Gloria Fuerte, dijo, un poeta, y dijo Gloria Fuerte, es Cristo. Yo hago mías esas palabras y ese deseo de gloria. Este es un poema escrito en Roma, pero es un poema religioso, ya escrito en estos años, el año 60. Está escrito contemplando, extasiado en la piedad de Miguel Ángel. Entonces se me ocurrió hacer una cosa sobre el tema de las manos del Señor. Esas manos siempre las mismas, las manos de la misma persona, y sin embargo tan distintas, tan variadas, según lo que dijera, según lo que pasara. Y dice así: las manos del Señor eran como eran las de Moisés al recoger las tablas, duras para imponer los mandamientos y ásperas, recias, firmes, despiadadas, arrojando del templo a mercaderes con látigo implacable y voz airada. Las manos del Señor eran como eran las de David, ya rey, pulsando el arpa, eran de alegre giro, acompasando el son de sus palabras, musicales batutas para el coro de sus celestes bienaventuranzas. Las manos del Señor eran como eran las de los carpinteros, toscas, rápidas, diestras para tallar viejos maderos, dentro de su humildad como doradas, pues los rayos del sol de Galilea las encendían mientras predicaba, y parecía con la luz del véspero que eran como de fuego, pura llama. Las manos del Señor eran
palomas huidas de la jaula en torno de su verbo, estremecido por el fervor de las parábolas. Las manos del Señor en su ternura, solo con acercarse, acariciaban. Se sentía su piel ardiente y suave sin llegar a tocarlas, bastando el inclinarse a recibir su bendición cuando Él pasaba. Las manos del Señor, pastor y príncipe, artesano y rabí, siervo y jerarca, se hubieran conocido entre millares de manos de judíos congregadas por su perfume indescifrable y único, por el gesto de amor que a todos daban. En la tarde del viernes, cuando el buen José de Arimatea desclavaba el cuerpo de Jesús para enterrarlo en el jardín cercano de su casa, las manos del Señor fueron de pronto como las de su madre, frías y blancas como las tenía la Virgen desde aquella impar mañana en que el arcángel mensajero su respuesta esperaba. Jesús, ya muerto, se tornó como ella, con su perfil de nazarena traza, más claro aún que en vida, y por honrar a aquella que le tuvo en sus entrañas. En el instante del descendimiento, la muerte le acercó a la dulce infancia y sus manos sobre todo, inmóviles, sin pulso ya, enlunadas, hicieron exclamar a las mujeres: «Tiene las manos de Miriam, miradlas». Todos miraron a María, todos de hijo a madre las manos comparaban, medrosos, sorprendidos, entre gritos y lágrimas. «Se le han puesto las manos de su madre». Miriam, la madre, no decía nada. Sabía que esas manos no eran suyas, ni siquiera del hijo al que enterraban, sino de Dios, exangües, pero a punto de la resurrección, llenas de gracia, aún más, mucho más que ella cuando vino Gabriel a saludarla. Eran como eran las del Padre el día en que creó los mundos de la nada, las manos del Señor. ¡Ay! ¿Quién pudiera ser Juan junto a María de Magdala y como él, bajo el cielo del Calvario, acercarse a esas manos y besarlas? Con Rafael Dullos ha pasado por este programa a fondo la poesía. Padre, poeta, doctor, querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y felicidades en estas bodas de oro con la poesía. Muchas gracias, Joaquín. Gracias.